Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Encuentro del Miércoles en New York. Hoy horario especial porque nuestro invitado está del otro lado del océano. Asimismo, quiero recordarles que el próximo miércoles 26 de marzo tendremos a las 7 p.m. hora de New York una charla abierta contando las experiencias vividas junto a Sergi Torre. Este es un camino tan lindo, pero tan lindo. Recordarles que Sergi Torres estará con nosotros aquí en Miami mayo 15, 16, 17 y 18. Para mayor información, contacte a Ernie Torres al 908-295-4393. Qué lindo. Agradecerles siempre a todos y cada uno de ustedes que están aquí miércoles tras miércoles con nosotros, compartiendo y permitiendo que esto lo hagamos todos juntos. Gracias por darle un me gusta, un like y compartir cada uno de los videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube, Encuentro del Miércoles en New York. Hoy estoy feliz, feliz, feliz de ver a todos ustedes acompañándonos y sin duda alguna, feliz, feliz de anunciar que con nosotros hoy está Rómulo Tagliavache. Él nos presenta desde España el camino de la no dualidad devocional. Activa tu micrófono, Rómulo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Qué maravilla. Estaba disfrutando de contemplar aquí a esta alma, a Rómulo, como os dice con mucho amor, reconociendo a otras almas, ¿no? De la familia, viendo tantas caras tan bellas y está pues aquí disfrutando, ¿no? Del compartir y del regalo de estar juntos, ¿no? Así que tan agradecido, la verdad. Mi alma está tan agradecida siempre de compartir, sobre todo en momentos como este momento en el que se observa al alma de Rómulo agitada, ¿no? Se observa que hay ego, ¿no? Entonces como, joder, qué fortuna que estamos siempre sostenidos, siempre estamos en la mejor compañía siempre, el momento es siempre perfecto y completo y es un regalo que surja esto que llamamos ego, ¿no? Así que se vive con mucha alegría, ¿no? El proceso. Así que muy contento. Muchas gracias. Asimismo, comparto esta misma energía también. Generalmente estoy de lo más relajada, pero veo tantas caras y tanta energía tan hermosa que estoy vibrando en este momento. Sobre todo porque hay algunas caritas que sí las reconozco. Rómulo, cuéntanos un poquitito de ti, por favor, y a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a este camino. Joder, menuda pregunta. Esto es para reafirmar el ego, ¿no? Es como para Oh, que nos demos cuenta de cómo es el ser humano de complejo, así cómo es. de intenso el ser humano y cómo el mundo es como un reflejo que intenta llevarnos siempre a lo que no somos de alguna manera, ¿no? Es como parece que intenta reforzar a nuestro personaje una historia, una recopilación de conceptos, de imágenes, de recuerdos, de ideas. Es impresionante, ¿no? Como, pero así funciona y por eso el ser humano es tan complejo y divertido, ¿verdad? Porque nos lo tomamos como una obra de teatro y vemos que todo es como una especie de test, ¿no? Como una especie de examen sorpresa continuo. Así Exactamente. que bueno, pues, ¿qué se puede responder? No sé, mi personaje es una cuestión de apartarlo, ¿no? Apartarlo y que surja siempre todo de forma espontánea, que es como realmente la vida ocurre, ¿no? Así que, bueno, ¿a qué se dedica Rómulo? Pues lo primero que ha surgido eh, ha sido a testificar, ¿no? Como a contemplar. Eh, pero esta pregunta seguramente no satisface. Eh, a lo mejor a alguna persona, bueno, en este momento no se requiere demostrar nada a nadie, ni importa lo que los demás piensen, ¿no? Ya, ¿verdad? Eso nos dimos cuenta de que es una trampa también o es un juego, ¿no? Pero bueno, si vemos un poco, si se observa a este cuerpo, a la conciencia, al alma, cómo se, no sé, cómo se proyecta en el mundo, pues digamos que es compartir el proceso que se experimenta y servir, sobre todo servir. Servir en el sentido de que todos estamos sirviendo por ser. O sea, que hubo un reconocimiento de que el mero hecho de existir
ya es y que ya somos todos completos, totales y perfectos, ¿no? Y bueno, la vida, el ser orquesta, que este personaje sirva pues compartiendo con muchas almas, la verdad, es un honor porque son muchos los encuentros, en talleres, en retiros aquí en la casita, también surgen entrevistas como estas, surgen también consultas grupales y de alguna manera, un poco en las formas, nosotros servimos con el test muscular, servimos un poquito con esa prueba muscular que para muchos es una herramienta muy conocida, digamos, ya que llegó a nuestras vidas, a la vida de nuestras almas y está acompañando el proceso y desde luego desde aquí se vive como una bendición absoluta, ¿no? Como wow, esto es, no sé, el otro día alguien preguntaba, ¿cuántos años estáis con el test muscular? Y era como unos 11 años, me parece, lo cual implica miles de calibraciones, el compartir con miles de personas, el ser una herramienta para investigar cómo funciona la conciencia humana y seguir un poquito con el legado, porque esto es una unidad que a las aparentes partes pues han ido también desarrollando. Por ejemplo, David Hawkins, ¿no? ¿Verdad? Que para todos nosotros es como una referencia, como un reflejo de nuestro ser, ¿verdad? El mismo ser que hay aquí en todos. Y como también un poquito hablando del test muscular, los padres de la kinesiología, como se les conoce, que son John Diamond, Josh Goodhart, ambos estos son todos almas que estuvieron en Estados Unidos, ahí es donde reencarnaron o encarnaron y también sirvieron físicamente, seguramente en lugares como el que tú te encuentras ahora, ¿no? En Nueva York. Qué interesante todo el camino que se transita y la importancia de poder hacernos conscientes donde vamos transitando. Y como haces tú o como tú expresas, es simplemente abrirse al servicio, el estar, el ser parte. Y seres que se abren, tal cual como tú, simplemente nos hacen recordar acá, es acá donde tenemos que estar y lo que tenemos que hacer es acá, es ahora, ¿no? Y qué belleza que es esto. La no dualidad. Eso es algo que me gustaría comenzar a expandir un poquito. ¿Qué es la dualidad y por qué es no dualidad? Ujú. Bueno, todos heredamos un sistema, ¿verdad? Bueno, es como un sistema que busca sobrevivir continuamente. En- es un sentido de singularidad, de individualidad, que progresa, que evoluciona y que heredamos por el mero hecho de ser testigos de lo que es ser humano, ¿no? Todos heredamos esto que llamamos ego. Y ese sistema, ese ego, eh, vive en la dualidad, vive en la separación. Así que la, es como testificar qué es experimentarse como separado de la fuente, separado del amor, separado de Dios. Así que como ser humano todos experimentamos u observamos al menos la misma herida de separación, en el que parece que hay un yo y un tú y un muchos. Entonces la experiencia es así como ocurre. Es perfecta, es parte del proceso de evolución, lo heredamos y bueno, dualidad significa eso. La dualidad está sostenida por los posicionamientos. Vemos que heredamos también un sistema de posicionamientos que se posiciona y fortalece una percepción de separación, de dualidad. Conocemos claramente que de ahí surgen los aparentes opuestos, ¿verdad? Bueno, malo, incluso ego y ser, espiritual y mundano, arriba, abajo, frío, calor, luz y oscuridad. Entonces, todo esto es un poco básicamente lo que predomina en la experiencia humana. Todos en algunos momentos experimentamos o somos testigos de momentos o instantes, por decirlo así, aunque el lenguaje es muy limitado, de no dualidad, en el que el sentido de yo separado colapsa y simplemente se reconoce uno como un campo infinito de amor, de paz, de alegría, de dicha pleno, total, donde ni siquiera hay intención, donde uno está más allá de toda forma, pero incluye la forma, donde uno testifica cómo surgen universos como si fueran respiraciones.
¿de acuerdo? Entonces, esto de repente ocurre y es como recordar lo que realmente somos. Es lo que ocurrió, ¿no? En este caso y seguramente para muchos de nosotros. De repente es como despertar en un sueño, ¿no? De un sueño en el que parecía que éramos alguien, parecíamos que éramos incluso un cuerpo físico y más allá, un alma o conciencia que evoluciona, cuando realmente somos la luz que ilumina al alma, a la conciencia. O sea, somos testigos de la evolución, pero también es un grado de identificación creerse que uno es el que evoluciona. Por ejemplo, creerse que uno es el que está tomando conciencia aquí, experimentando, sintiendo, pensando, observando, contemplando. Es también un grado de identificación que es inevitable en todos nosotros y que ocurre porque el ego es una inercia. Entonces, aunque se haya producido este recordar, el ego continúa en nosotros. Es como tú no detienes un vehículo en seco, ¿no? Es como no puedes ir a 80 kilómetros por hora y pisar el freno y que un vehículo se detenga. Hay una inercia. Entonces nosotros somos testigos de lo que es ser humano y de la inercia que eso conlleva, de la herencia que heredamos como seres humanos. Y es una oportunidad para servir, para amar incondicionalmente, para elegir la bondad, la compasión, el perdón, la alegría, la gratitud como atributos de Dios. Y bueno, mientras dura este sueño, servir desde la alegría, desde, bueno, desde la aceptación, desde estos fundamentales pilares, ¿no? Que son para el alma, elegir este tipo de esa intención, ¿de acuerdo? Continua, sin excepción. Y esto es fundamental, recordar que es sin excepción en todo momento, hacia todos y todo, sin olvidarte de tu personaje o de la mascota, que sería lo que llamamos, no sé, el alma, el ego, la conciencia, el personaje, consciousness en inglés, eh, condicionamiento, karma, hay muchas palabras para hablar de como nuestro pequeño yo, que es, yo le llamo, aquí se llama Romulín, bueno, a algunos le ponemos nombres diferentes, ¿no? Por ahí llaman Romulindo, Romuliano, Romulín, así ocurre con muchos de nosotros en este encuentro, que el humor es fundamental, es una herramienta fundamental y pues es como contemplar en nosotros todo lo instintivo, todas las emociones animales, el intelecto, la razón, el homo sapiens, por eso es muy complejo ser humano, y también reconocer nuestra parte divina a la vez que reconocemos esa parte eh, animal, esa parte instintiva, ¿no? O sea, que el proceso espiritual es reconocerlo todo y amarlo todo, ¿no? Ah, es muy cierto que amarlo todo es como un reto, un challenge. Y a todos, ¿verdad? Todos. Y que sea incondicional. Claro que sí, porque a veces ves en la mente los restos del ego, ¿no? Y ves que tu alma se encuentra con alguien y dice, ¡joder, le pegaba un bofetón! Así mismo es. Lo echaba de la carretera, ¿no? Es como, sí, ciertamente es la mascota, es así. Y el proceso de permitir que se disuelva es decirnos la verdad, es elegir la verdad continuamente, reconocerlo. El ego se disuelve precisamente sacándolo a la luz, o sea, familiarizándonos con él, no escondiéndolo, suprimiéndolo y manteniéndolo reprimido y negado, que es como se proyecta en el mundo. Porque al final el mundo es simplemente una pantalla en blanco en el que el ser, a través de cada uno de nosotros, proyecta lo que se requiere en cada conciencia o alma. Así que aquí solo hay un ser que se manifiestan muchos. Y tanto el ser es universal como el ego es universal. Aquí no hay diferentes egos. El mismo ser se manifiesta en lo múltiple y en esos múltiples, a esos múltiples se llama también ego. O incluso la gente puede llamar egos, pero realmente se revela que todo es universal. Todo es universal. Y que la otreidad es solamente parte del juego. Cuando la otreidad cae, no hay otros. Es la unidad, es la totalidad, es esa cualidad de Dios que se llama awareness o ser, y que esa cualidad deviene con otra cualidad que se llama consciousness o alma. Así que de Dios, totalidad innombrable, indefinible, infinito, deviene como divinidad, como Dios, como manifestado, bueno, como no manifestado, como manifestado, surge como ser y del ser surgen estas almas que se observan aquí, que contemplamos, que son como un color del arco iris, ¿no? Precioso. Cada alma, cada alma es única y repetible. Es perfecta y total. Cada uno de nosotros es
es perfecto, total, completo, es lo que es, no puede ser diferente, es tan perfecto como cualquier otra cosa que viene a la existencia. Y bueno, a veces el ego, obviamente en su ignorancia, Rómulo es infinitamente ignorante, pues vivir desde ahí es como que llega uno incluso a no reconocer esta belleza, llega incluso a no darse cuenta de que no hay nada más que Dios, que todo es amor. Entonces ahí aparece la dualidad, aparecen los juicios, posicionamientos, la separación, y uno pues se duerme más, y eso también es parte del proceso y es inevitable, ¿no? Heredamos todos esta condición. Definitivamente. Cuánto amor que tenemos y que a veces no estamos conscientes de dónde somos. Pero esta pregunta llega a mí. ¿Cuándo despertamos o por medio de qué, es mejor así, por medio de qué despertamos a la conciencia de esta no dualidad? Ocurre espontáneamente. Cuando el despertar no es un despertar y termina, es progresivo. Digamos que la evolución es progresiva y no se puede predecir. Así que en estos años de poder compartir con tantas personas, tantas almas, se ha podido no solo la experiencia subjetiva, sino compartir cuántos despertares ocurren. De hecho, este momento es un despertar. O sea, todo es el ser autoiluminándose, actualizándose, deveniendo de la potencialidad a la realidad. Por lo tanto, está autodespertando continuamente. No hay un no despertar, no hay un... es continuo. Pero desde la mente y los posicionamientos del tiempo, la mente, el tiempo es una mentalización, nada más. Y obviamente jugamos todos con esto en algún grado, ¿verdad? Es parte de la ilusión. Entonces, ahí entra lo que viene la experiencia. La experiencia, digamos que lo que somos realmente está más allá de la experiencia, porque es infinito. Y una experiencia tiene un principio y un final. Así que digamos que el ser se limita para poder testificar lo que es experimentar algo que parece que empieza y parece que acaba. Así que realmente el despertar también es parte de la ilusión, porque tiene que ver con que aparentemente hemos despertado, pero en qué punto, cómo y qué lo ha facilitado. Obviamente el ego asume la autoría de esto. Puedes ver que el ego, su trabajo en estos grupos es asumir o reemplazar a la divinidad. Es muy rápido en hacerlo, es brillante el mecanismo. Así que podrías ver a lo mejor que el ego te dice, yo soy el que ha despertado. Pero realmente eso no es real. En otro, digamos, desde otro punto de vista, que también sigue siendo limitado, no es real. Así que el ser humano es complejo porque lo que es verdad en un nivel no lo es en otro. Y la verdad no es absoluta, digamos, sino bueno, que como vemos es subjetiva. Así que lo que sirve en un momento no sirve en otro. Por eso realmente es muy complejo, ¿no? Y cuando todo esto se va revelando, eh, lo que se reconoce es la compasión infinita que somos. La compasión es reconocer la inocencia en todo, ¿no? Reconocer que la conciencia humana es intrínsecamente inocente y por eso está programada. Por eso ocurre la programación, por eso ocurre la aparente separación. Y que una vez se revela en nosotros, esa compasión se irradia, por decirlo de alguna manera, y todo el mundo está dentro de esta compasión. O sea, puedes ver que todos estamos como personajes igual de programados en mayor o menor medida y que ese mapa de la conciencia lo que indica es cómo de esclavo es uno de esa programación del ego, de esos, digamos, de esas cadenas del ego, ¿no? Definitivamente, porque nos cuesta muchísimo vernos a nosotros, a este ser, es lo que en mi caso es lo que menos pongo atención. Estoy todo el tiempo distraída o alerta a mi alrededor, pero cuando me tengo que ir adentro, es la parte que cuesta más, diría yo. Bueno, esa es la tendencia humana, a estar enfocados en lo que no somos y olvidarnos de lo que somos. Es cierto, es muy fuerte. Por eso el perdón, la compasión, el amor incondicional, la bondad continua es sin excepción y el proceso es ese, ¿no? Eso es lo que disuelve
lo que nos transforma es el amor, lo que nos transformó es el amor y seguirá transformando nuestra conciencia. Así que el camino es eso, es amor y compasión y decirnos la verdad de, wow, qué terco es este, qué inercia tiene este, esta herencia que heredamos, ¿no? Se llama los Romulino, Adriana o Adrianita, no sé, da igual el nombre, pero realmente qué fuerza tiene esto, ¿no? Qué inercia. Y es así, muchas veces surge el ejemplo de a veces se ha compartido con personas, con amigos que son capitanes de barco, cosas así. Y entonces una vez conocí a un alma que vino a un taller y había llevado un súper petrolero, ¿no? Entonces, claro, cuando un petrolero que pesa, no sé, 100.000 toneladas, no tengo ni idea de cuántas toneladas puede pesar un barco así, no puedes detenerlo 5 metros antes del puerto. O sea, el capitán y la tripulación tienen que empezar a frenar esa inercia muchas millas antes. Entonces, la fuerza del ego, lo que nosotros heredamos, es una fuerza descomunal. Eso no es nada comparado con lo que significa toda la evolución de la conciencia desde que emergió la conciencia en los primeros reinos, ¿no? El mineral, vegetal, animal y ahora el reino humano. Así que por eso, digamos que cuando la conciencia se expande en nosotros, cada vez emerge más de esa aparente fuerza o inercia que llamamos ego, o sea, egoísmo. Y claro, se realiza un inventario de todo este egoísmo y entonces uno, digamos que ha de apropiarse de todo eso. Y entonces el nivel de conciencia incluye también la responsabilidad bueno, y una comprensión de la verdad en cada nivel y un grado de culpa también, ¿no? Que heredamos como seres humanos. Así que hay que ponerle mucho humor a esto. Y no, definitivamente que necesitamos mucho humor. Totalmente. ¿Para qué se nos da el ego? La verdad que son preguntas tan, ¿verdad? Que están en el campo infinito de la conciencia. Mm, Hay muchas veces que surge una comprensión de que hay preguntas que no tienen respuesta, tal vez en este momento, en nosotros. O que hay preguntas que simplemente no tienen respuesta porque cuando se recuerda, esa pregunta ya no tiene ningún sentido. Entonces, la cuestión es cómo se contempla este momento. ¿Nos sentimos agradecidos de, de este momento? ¿Sentimos agradecidos de la condición humana? ¿Estamos condenando al ser humano? ¿Estamos yéndonos con pensamientos de condena hacia esto que es ser humano? ¿De juicio? ¿Estamos sosteniendo pensamientos de irnos de aquí, de desaparecer? ¿Vemos esto como un castigo? ¿Vemos la vida humana como una penitencia? ¿Como una locura? ¿Como un castigo? Es una cuestión de observar, bueno, qué es lo que emerge en este momento, ¿no? Es una continua contemplación y esta contemplación es un dejar ser, es una aceptación total del momento presente y es el camino directo al ser. La verdad que cuando surge la pregunta, ¿cómo podemos vivir lo más aproximadamente o de forma más aproximada al ser que somos en lo cotidiano? Pues con la contemplación, sin duda. Con esto que se llama dejar ser o dejar ir, porque es verdad que seguramente mucha gente escucha más dejar ir, y es verdad, el libro Dejar ir, el regalo que es la obra que surge, ¿no? A través de esta conciencia del doc, ¿no? Con mucho humor y amor, ¿verdad? Que es como le llamamos muchos, ¿no? El doctor, el doc. Así que, pero bueno, aquí surge mucho en nosotros como dejar ser, porque en español la traducción parece que a veces es como el ego dice que se vaya, ¿no? Esto no es que se vaya, precisamente no es que las cosas se vayan, no es rechazarlas, evitarlas, no es dejarlas ser, o sea, es rendirse totalmente a lo que ocurre, abrazarlo, permitirlo, o sea, dejar que se evolucione. Y nosotros siempre se nos recuerda que dejar ir es más dejar ir el deseo de comprender, de entender, de saber, el deseo de que sea diferente, de que cambie, de que se vaya, esto que está ocurriendo, de controlar, es el deseo de anticiparse, de comprender, es lo que siempre nos surge es esto, ¿no? El ser nos aclara esto continuamente, ¿no? Tal vez por la diferencia, a lo mejor, de matices en los lenguajes, no lo sé, porque tú parece que eres bilingüe y tal vez el let it go, nosotros tal vez como el let it be,
es como a lo mejor un poco más aproximado. No sé exactamente si para ti esto tiene resonancia, ¿no? Definitivamente. Pero viene a mí esta pregunta que es posible personas que recién están integrándose a este tipo de conversación pueden llegar a hacernos, que es, ok, me siento a contemplar, ¿no? Puedo sentarme todo el día a contemplar. ¿Qué es contemplar? Es esto, es, es la cualidad del ser. Contemplar no es meditar. Meditar es una bendición para la humanidad, siempre lo ha sido. Siempre ha sido como una vía clásica para que se produzca ese darse cuenta de que no eres la mente y su contenido. Por supuesto, ¿cuántas vidas hemos meditado en este grupo? Madre mía. ¿Cuántas vidas, verdad? Incluso algún personaje todavía medita, o sea, aún se contempla a alguna de nuestras personas meditar. Se sientan en cierta postura, cierran los ojos. El Doc, por ejemplo, compartía esto con mucho humor. Decía, llegué a meditar o llegué a ver a mi conciencia, la conciencia hasta 24 horas meditando, hasta que colapsó y llegó un día que se agotó la energía y nunca más se meditó. Y él se reía, ¿no? Se descojonaba, como decimos en español, ¿no? Se partía de risa, ¿no? Porque simplemente había visto que era un karma más, que solo había que contemplarlo, permitirlo, no suprimirlo y dejar que se agotara como energía. Todo esto es pasajero, todo lo que es temporal se agota. Es como una nube que pasa por el cielo y se evapora en el cielo, ¿no? Entonces es simplemente permitir. Así que cada personaje está condicionado. Algunos hacen deporte, otros no, otros les da por la música, o por escribir, o por el cante, o por... O sea, da igual qué tipo de ejercicio sea, solo se requiere contemplar. Entonces, la meditación no es realmente lo que somos, porque es un hacer. Y lo que somos no puede ser un hacer o una acción, sino que somos ser. Entonces, mientras ocurre la meditación, o se come, o se cocina, o se trabaja, o se hace deporte, o está sentado aquí o tumbado, está ocurriendo la contemplación. Por eso es tan poderoso, es lo más efectivo, ¿no? Es como, y no te saca del mundo, no tienes que irte a un monasterio, a un ashram, o a un lugar a estar 12 horas meditando. Aquí las personas han vuelto al mundo, o sea, nuestras almas han vuelto al mundo para servir también siendo lo que son. Seguramente aquí hay personas que tienen familia, parejas, hijos, trabajos, y entonces se sirve al mundo estando en el mundo sin ser del mundo, que es contemplando en todo momento. Y eso está disponible siempre. Es el camino directo, nos reconoce como independientes y junto con la intención es el camino directo hacia el ser. Así que una vez llega esto o se recuerda o se revela, ahorra mucho tiempo, ahorra muchas vidas. Si somos prácticos en el mundo que vivimos, terapias, talleres, cursos, formaciones, libros, operaciones, medicamentos, ejercicios, dietas, o sea, todo eso que adora tanto el ego, que cree que es el hacedor y le encanta en el mundo espiritual hacer, y ese ego que es el buscador y le encanta buscar en cursos, maestras, maestros, libros, formación, esa tendencia a buscar orientación fuera es uno de los grandes obstáculos para que la conciencia pueda dar el salto a la no dualidad, ya que él observa, el buscador es el ego. Y esto ocurre mucho. Somos muy testigos de que esta fuerza es enorme en lo que se considera mundo espiritual y que se reveló como que simplemente es una resistencia inconsciente para no entregarse a este momento. O sea, el ego sobrevive buscando orientación fuera, en vez de ir hacia lo que somos. Porque eso nunca se va a alcanzar. Lo que somos no se va a alcanzar, ni conseguir, ni se puede obtener, ni comprar. Nadie te lo puede dar, nadie te puede transformar. No, no existe tal cosa. Entonces es como parte del camino y parte del entretenimiento, que es una gran lección para todos nosotros, ¿no? De contemplar y de permitir, claro. Y reconocer, primero reconocer, por supuesto. Entonces, la otra pregunta es, ok, si yo no soy esto que mi ego cree que soy, ¿qué soy y para qué estoy? Eh, definir lo indefinible. Tal vez el silencio es la respuesta más apropiada. Mm, Pero lo que viene es, lo que realmente eres es un campo infinito de amor, es un campo infinito de paz, es un campo de energía, de alegría infinito,
que está quieto, total, completo, en silencio. En ese campo infinito surge todo esto, surge todo aparente movimiento, todo aparente sonido, todo surge en ese espacio infinito. Por eso la contemplación es el camino directo a vivir desde el testigo. El testigo testifica al buscador, buscando espiritualmente. O sea, nosotros se está testificando a nuestro aparente observador. O sea, aquí hay algo que dice, yo soy el que observa la mente, pero eso es el ego también. Yo soy el que observa la mente, yo soy el que observa lo que pasa en el cuerpo, observo esta sensación, yo soy el que experimenta esta sensación, yo soy el que busca, pero algo está testificando eso. Así que lo más próximo al ser como experiencia, vamos a decir, continua o cotidiana o tangible, es el testigo. Nos convertimos en el testigo y de hecho somos testigos involuntarios. O sea, en mí nunca hubo una petición de quiero ser testigo. Nadie ha hecho esa petición nunca. Seamos honestos, o sea, miremos en nosotros y intentemos encontrar cuando hemos, algún supuesto yo ha dicho quiero ser testigo de la vida. Somos testigos involuntarios. O sea, en este momento, lo quiera o no lo quiera el ego, se es testigo. Hay algo testificando todo esto. Entonces, ese testigo involuntario es el ser que realmente somos, que es uno. Entonces, por eso ocurre que hay momentos que nos reconocemos como uno. Hay momentos en los que de repente, al mirar, cae el ego por un instante y te reconoces como el mismo ser. Estas experiencias nos han ocurrido seguramente a todos y cuando ocurrieron no podíamos ni siquiera comprenderlas, no había un contexto. En mi caso ocurrió en diferentes puntos de esta encarnación y nunca se le contó a nadie. Nunca se le contó a nadie porque ni siquiera el ser no pudo hablar sobre ello porque no había un contexto, no había una comprensión. Ocurrió incluso, ocurrió la experiencia cercana a la muerte con 19 años, no se le contó a nadie durante 25 años. Ocurrió experiencias de unicidad trabajando o trabajando, como decimos aquí, como bombero, ¿eh? Y tampoco se le contó a nadie. No había ver esa mirada en esas personas y reconocerse a uno y reconocer algo que deja sin palabras, que la mente se queda en silencio, que es incomprensible en esos momentos, es inefable, pues no ocurre ni siquiera a nadie a quien contar esas experiencias, ¿no? Durante décadas en nosotros, durante años, ¿verdad? Después parece que tenemos una función en la humanidad de servir y entonces si todo esto está ocurriendo es porque simplemente todos somos una herramienta de ser lo que somos en cada instante y esto que llamamos Rómulo está sirviendo siendo lo que es. Entonces si todas estas comprensiones se han dado, se dan para ser compartidas y este compartir ocurre espontáneamente, no hay aquí un compartidor, no hay un deseo de compartir, sino que ocurre todo espontáneamente. Así que es como testificas lo que ocurre y entregas continuamente la creencia de que tú estás haciendo algo, eres el que piensa, el que habla, el que siente, el que experimenta, el que busca, el que mueve la boca. Está ocurriendo todo espontáneamente. Si ahora aparece el ego y asume o intenta asumir la autoridad de ello, eso es testificado también. Es permitido. Este ser que somos es un amor infinito que permite todo. No hay ningún juicio, no hay ninguna condena. Nosotros no somos el juicio ni la condena y no somos ni mucho menos el condenador o el enjuiciador. Ese no es nuestro yo real. ¿De acuerdo? Nuestro yo real testifica este aparente yo y, y lo ama infinitamente. Es un amor infinito, es una paz infinita, es la luz en la que surge esta película. La película no afecta a la luz. Cuando te das cuenta que cuando se ve la televisión, aunque en la televisión salga un incendio, la tele no se quema, ¿verdad? Entonces los ojos no se ven dañados por lo que miran, ¿no? Entonces nuestro ser es intocable, es eterno, atemporal, infinito, y es la cualidad misma de testificación y de pura y radical subjetividad, en la que surge todo sentido de subjetividad en nosotros. Como esencia de la existencia, incluso, aunque la existencia está más allá de esta subjetividad, desde luego. ¿Por qué causa crees o consideras que es necesario a veces pasar experiencias como seres humanos que se nos van de las manos? Por ejemplo, lo que más llega a mí es una enfermedad. Cuando
nos diagnostican con algo que a nuestra creencia no es curable. ¿Cuál es la llave ahí? ¿Para qué se nos da esta experiencia? Todo momento, digamos, es el máximo de potencialidad para el crecimiento espiritual de todo lo que está ocurriendo, vamos a decir, de todos los intervinientes en este momento. Entonces eso incluye todo. Lo que la mente llama una enfermedad es parte de esa perfecta potencialidad deviniendo como realidad, por lo tanto, autoiluminándose y autoevolucionando. O sea que todo absolutamente es una oportunidad y una invitación para evolucionar. Nosotros heredamos la capacidad de evolucionar intrínsecamente. Si te consideras un alma, el alma evoluciona porque intrínsecamente es una cualidad que viene con la creación. Creación y evolución es lo mismo. De repente te das cuenta que testificas cómo evoluciona. Seguro que en este grupo hay muchos instantes en los que hay un darse cuenta de que se está testificando cómo nuestra alma evoluciona, ¿verdad? Y de jolín, ha habido una evolución en estos 10 años, o en estos 15, o en estos 20, o en estos 1000 o 2000, no importa cómo de expandida esté la conciencia en nosotros. ¿De acuerdo? Pero ocurre en los instantes. ¿Mm? Así que simplemente heredamos eso. Entonces, podemos ver que el mecanismo del ego, vamos a decir que puede ralentizar o frenar o impedir aparentemente, todo esto es aparente, ese crecimiento espiritual o esa evolución de la conciencia. Porque ese mecanismo tiene que ver con el miedo, la separación. Así que cuando se ha visto el título de esta charla, solo el título, wow, ha sido una gran enseñanza. Todo lo es, ¿no? No hay nada, ninguna persona que sea más valiosa que otra. Es continuo, ¿no? Es como, pero el título, creo que habla algo así como conocerse a sí mismo o algo así. ¿Qué era exactamente lo que surgía en el título? El título que tenemos es El camino de la no dualidad devocional. ¿Y qué había a continuación de eso? Ay, yo no tengo más nada. Bueno, pues es como que cuando se ha puesto el cartel, digamos, venía como el conocimiento de uno mismo. Entonces, ahí ha sido como, wow, ha habido como un gran despertar de ese conocerte a ti mismo, básicamente es el ego. O sea, lo que somos está más allá del conocimiento, más allá de aprender. Creo que incluso el título decía la palabra aprender. Aprender a conocerse a uno mismo, me parece que era algo así, ¿no? Entonces, ya ahí hay una gran lección, porque primero, aprender, que es algo que forma parte de la evolución, fue tan importante para nosotros, ciertamente, es tan importante para la condición humana, pero luego ese aprender se convierte en un obstáculo. Entonces, como muy curioso, ¿no? Que como, wow, ¿cómo se autorrevela todo? Ese deseo de aprender tiene que ver con el buscador espiritual en estos grupos. Entonces, saber reconocer eso y ha de estar uno dispuesto a entregar el jugo y la recompensa de querer aprender. O sea, de querer experimentar, creyéndose que uno es el experimentador. Entonces es como que los retos son cada vez más sutiles, ¿no? Y puedes ver que en todo momento se revela la enseñanza que hay en este instante, ¿no? Muchas veces surge la oración de Señor, muéstrame la enseñanza oculta en esta experiencia. Y tiene que ver como cuando ocurren procesos como el que se ha dicho a través de ti, una enfermedad, algo donde surge resistencia. Hay claramente una no aceptación, un rechazo, un juicio, una condena, una separación. Y la oración, obviamente, es una herramienta fundamental para la conciencia o alma ego en nosotros. Por eso testificamos que también en nosotros acompaña la oración. Y que la oración también tiene que ver con cada nivel de conciencia, ¿verdad? Es diferente en cada nivel de conciencia. Definitivamente. Eh, en- el pasar por situaciones que las consideramos nosotros como humanos duras, siempre va a ser una puerta, ¿no? Va a ser la llave para abrir una puerta a ese aprendizaje, a ese recordatorio. Realmente ya venimos aprendido, calculo yo. Llegamos aprendido como almas y en, en el transcurso de nuestro crecimiento, evolución, se nos fue separando de esa energía, de esa manera.
Y mi pregunta siempre ha sido, ¿qué más puedo hacer para reconectarme, para recordar lo que realmente soy? Reconocer que somos infinitamente ignorantes es un gran paso. Em, Como el ego son tres pilares fundamentales, que uno de ellos es el orgullo. Reconocer como alma, conciencia, ego, pequeño yo, singularidad, karma, condicionamiento, da igual, consciousness, somos infinitamente ignorantes y que como ser que somos ese infinito, ese amor infinito. Así que eso es fundamental. Por eso es muy curioso que a lo mejor en este grupo hay almas que observan, o a través de cada alma se observa que a veces se puede ver como que aparece la sorpresa en nosotros, pero ya es muy cómico, porque realmente el ser que eres no se sorprende de nada lo que ocurre, porque al serlo todo, nada te sorprende. Los restos del ego es eso que a lo mejor puedes ver de, oh, qué sorpresa, me ha sorprendido esto. Pero casi instantáneamente es como, no, no realmente si vives del ser, no hay sorpresa. La sorpresa no ocurre en el ser. Las sorpresas son los restos del mecanismo del ego, igual que la curiosidad, igual que estos aspectos que heredamos. Así que realmente el ser que somos lo conoce todo, pero de alguna forma el juego es identificarse, limitarse y vivir la ignorancia, reconocer la ignorancia y eso pues facilita y, y, permite que lo que llamamos alma siga evolucionando. Así que obviamente es un gesto siempre de rendición, de arrodillarse, de inclinar la cabeza, porque el ego es vanidoso y el ego en su inmenso orgullo cree que sabe algo, cree que es el que hace, el que piensa, el que busca, el que siente, el que activó el camino espiritual porque consigue las cosas, el que logra, el que ha llegado a algún punto o el que llegará a algún otro punto y todo esto es como es cómico, ¿no? Se puede testificar y permitir solamente reconociéndolo como parte del juego, ¿no? Digamos, ¿no? Del sueño. A este punto yo quiero invitar a las personas que consideren que tienen alguna pregunta o quieran tener una conversación a levantar la manito virtual como lo ha hecho esta chica y vamos a ir ordenadamente conversando con Rómulo, ya que está acá y que podemos hablar directamente con ella. Puedes abrir tu micrófono, querida, no tengo tu nombre, solamente tengo iPhone. Sí, Yes, oh, ¿se escucha? escucha, Ajá. sí. Ay, muchas gracias a todos por estar aquí y el invitado, bienvenido, querido amigo, que soy yo misma mirándome aquí con todos. Me Eso es. llama, gracias. Me llama la atención cuando ilusoriamente hablamos de evolución. Parece, si algún hermanito también puede apoyar la pregunta, porque me ha surgido ahora y hasta me ha dado un poco de risa. Evolución. ¿Cómo veíamos la evolución del Homo sapiens, de todo lo que ha creado, de todo lo que ha construido, aviones, barcos, casas, todo lo que se ve en el mundo, que parecía estar contenido porque lo sé, sé muchas cosas, tengo conocimiento y tengo poder para esto? En contraposición a la evolución de la conciencia, que es no saber nada y no tener el control. A ver qué nos dice Rómulo Norel, ese es el nombre, a ver qué nos dice Rómulo Norel, todos, ¿dónde convergen ambas evoluciones? Bueno, Nore, maravilloso. La enseñanza del ser a través de ti es como, wow, es como contraposición. No existe ninguna contraposición. Lo que existe es un asumir la autoría. Todo lo que está ocurriendo deviene por gracia, es la divinidad manifestándose en todo momento, solo que el mecanismo del ego asume que es el autor. Así que el ser humano se apunta a los logros de lo que ocurre por gracia divina. El hecho de descubrir un motor o fabricar un motor es la misma divinidad. Solo somos herramientas. Nosotros, es muy curioso el ser humano, el ego humano. Es como, ¿tú te imaginas que un pincel dijera que el pincel, que él es el artista? Es como, es tan cómico cuando te das cuenta de esto. O sea, el pincel no asume que es el artista, no dice yo soy el pintor, ¿no? Y se queda tan ancho, ¿no? Nosotros nos quedamos tan anchos, decimos yo soy el que habla, esta idea es mía, este pensamiento es mío, este es mi cuerpo, este es mi dinero, este es mi invento,
este es yo, mi, y esto parece inagotable, ¿no? En nosotros. Bueno, pues sí, parece inagotable, pero ciertamente es agotable porque no es eterno esto, es solo una ilusión pasajera. Así que hablamos siempre de esa vanidad, que por supuesto está en todos nosotros en algún grado. En la razón, bueno, claro, tú imagínate creerse que uno es el descubridor de la vacuna que ha salvado millones de vidas. Soy el que ha... la gente va a los tribunales por esto. Era mi idea y me la han robado, ¿no? Entonces, se ve como cómico, pero así funciona el mundo y es perfecto porque ir a los tribunales también forma parte de la perfección, forma parte de poder elegir y de crecer espiritualmente, porque todo va de perfecto a perfecto. O sea, nunca hay nada que sea imperfecto, nunca hay nada que sea inapropiado, incompleto, que esté en conflicto. La vida viene sin esfuerzo. Lo que somos es sin ningún esfuerzo. El esfuerzo solo es algo que ocurre en el ego, como mentalización, conceptualización o identificación con ese personaje. Así que, si te das cuenta, básicamente es todo vanidad en nosotros. Y, por supuesto, deseo y apego, claro, porque son los tres pilares, ¿no? El Buda Gautama ya habló de esto hace 2500 años y todo el mundo acaba reconociendo esto, ¿no? Es como el trabajo realmente es contemplar esto y permitirlo, ¿no? Y reconocerlo continuamente. Es la herencia, es la herencia. Qué bello que y qué grande es descubrir el mensaje este de que aquí estoy, pero ¿quién está? ¿Quién es? ¿Quién soy? A este punto ya no sé. Por eso es un gesto de humildad, es un gesto, vivir la vida, una vida devocional tiene que ver con negar continuamente esto. Es deja de asumir la autoría, deja de asumir mérito y culpa por lo que está ocurriendo, porque eso solo es alimento para el ego. Entonces la gente dice, entonces no tengo responsabilidad. Claro que hay responsabilidad. Que uno no sea el que hace o el que habla en este momento no quiere decir que me exima o no exima de responsabilidad, porque todo lo que está ocurriendo surge de la intención. Tanto si aparece el ego y le dice, qué bonito compartir, como si aparece el ego y dice, esto no tendría que estar pasando. Absolutamente no tiene ningún valor eso. Me refiero, es solo vanidad. El grado de responsabilidad tiene relación con el nivel de conciencia. Cuanto más abajo en la escala, menos responsables, por supuesto. Eso está claro. El ego es irresponsable y cuando ese ego se va disolviendo en el ser, pues la responsabilidad es mayor. Y hay un momento en que uno se siente responsable por absolutamente todo lo que está ocurriendo. Todo, absolutamente. Porque es una proyección y asumes humildemente que desde la ignorancia y desde la programación como inocencia, pues se proyectó todo esto. Y simplemente nos dedicamos a abrazar el momento presente, a amarlo, a aceptarlo, a bendecirlo incondicionalmente en todo momento, ignorando pues, todo lo que está ignorado en nuestras almas, que es, por supuesto, infinito, como Dios. Así que el alma evoluciona y puedes conocer el nivel de evolución de cualquier alma, esté donde esté. Puedes conocer en qué nivel está Jesucristo, que en la tierra fue un avatar y calibraba, reflejaba ese nivel de 1000, como David Hawkins, como Buda, como Krishna, como Zoroastro y como muy pocos antes que ellos, pero sigue evolucionando. Esas conciencias siguen evolucionando porque la cualidad que surge del ser, que se llama conciencia o alma en el mundo espiritual, no deja de evolucionar, porque Dios es infinito. Entonces es asombroso. En este evolucionar hay momentos en los que se reconoce lo que no evoluciona, que es nuestro yo con mayúscula. Nuestro yo con mayúscula no evoluciona. Si tú preguntas, ¿en cuánto calibra el ser? La respuesta es infinito. Ahora, ¿en cuánto calibra la conciencia? En inglés creo que decís consciousness and awareness, ¿no? Consciousness. Consciousness es el nivel de conciencia, de evolución de la consciousness o alma o conciencia que evoluciona. Y eso se puede cuantificar dentro de ese mapa o cualquier mapa que se elija para cuantificar ese nivel de evolución. Y ciertamente se recuerda y se reconoce que lo que llamamos ser humano estamos en pañales. Cuando se investiga acerca de todo esto y se nos muestra que
hay conciencias como los arcángeles, que son dos reinos superiores por encima del reino humano, calibran de 50.000 para arriba. Es incomprensible para nosotros el nivel de energía, la intensidad de amor que se irradia a través de esa conciencia, porque nosotros, toda conciencia es como un router, es un aparato, es una herramienta que recibe una intensidad del mismo amor y digamos que comparte o expande la intensidad que puede también sostener. Pero todo el mundo recibe la misma energía, la misma fuente divina. La misma fuente está en todos nosotros, hasta en la persona que puede parecer más alejada del amor. La misma fuente, la misma potencialidad. Lo que ocurre es que la intensidad de esa luz o ese amor está velada pues, por los velos del ego, posicionamientos, sistemas de creencias, aparentes dualidades, todo lo que es el juicio, todo lo que tiene que ver con el apego, con el orgullo, con el deseo, simplemente. Entonces reconoces que todo es absolutamente igual de perfecto divino y que en todos está la misma potencialidad infinita, que simplemente está deviniendo como realidad en este instante. Es como te das cuenta de que todo es una manifestación de Dios o de ese amor infinito en un grado de intensidad. Es como una bombilla. Pues no todas las bombillas tienen la misma intensidad, ni de color, ni de lúmenes, ¿no? Entonces, no es mejor una bombilla que tiene 5 lúmenes que una que tiene 5.000. Esto solo es un juicio que surge en la mente, ¿de acuerdo? Definitivamente. Débora, ¿puedes abrir tu cámara, tu micrófono? Gracias. Hola, buenas tardes. Desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Rómulo. Hola, corazón. ¿Cómo va? Bueno, acá el personaje está preocupado si va a ser bien la pregunta o no. Qué Sí, maravilla. está ahí cuestionándose, diciendo, bueno, ¿para qué levantas la mano si no estás segura? Pero bueno, acá vamos. Y la pregunta es, obviamente voy a tratar de hacerla desde mi personaje, y es justamente con respecto al ego, ¿no? O sea, si el ego o el personaje o este avatar, este cuerpo, es el que nos permite vivir la experiencia acá en esta fisicalidad, ¿no? En este planeta Tierra, en este planeta escuela, ¿por qué siento que se ha endemonizado tanto el ego, como hay que tenerlo cortito y no darle mucha rienda suelta y hay que hacer tanto trabajo para tenerlo ahí, ¿no? Con la correa y que no se escape tanto? ¿Y por qué? Si ese en definitiva es lo que yo siento, ¿eh? Estoy también con el tema del curso de milagros, y si es a través del ego, a través de esta experiencia en la cual me estoy permitiendo de algún modo vivir la experiencia en esta fisicalidad, ¿por qué debería tenerlo tan cortito si en definitiva es el que me permite evolucionar, ¿no? Con sus luces, con sus sombras y con todo lo que es? Porque espiritual ya somos, estamos aprendiendo a ser humanos más que espirituales. Eso de que no, porque quiero ser más espiritual, no, es que espíritu ya somos, y ya somos ese amor infinito, el cual nunca nos hemos separado de nuestro Padre, nuestro Creador y demás. Entonces, si es a través del ego, a través del alma, a través de esta fisicalidad, este cuerpo físico, el que me permite vivir esta experiencia, ¿por qué hay que tenerlo tan cortito? Y no sé, es como que está mal el ego, ¿no? Es como que es palabra como prohibida, o como que hay que tenerlo a rajatabla, porque si no, esa es mi pregunta. No sé si se entendió, pero espero que sí. Sí, bueno, no se entiende nada. Normalmente nunca se entiende nada, pero no importa, porque entender es un obstáculo. Sino que, de hecho, la clave está en entregar el deseo de entender. Porque lo que surge aquí no es entendible por la mente, no se puede entender. Solo será el personaje forzando la vida desde el control. Así que el entendimiento es una que sirvió, de repente se convirtió en un obstáculo, ¿no? Por eso, si permites que todo ocurra espontáneamente, te saltes a la mente razón, lógica, entendimiento, y entonces todo se revela por sí mismo. No es una cosa que aprendes, ¿no? Eso es parte del buscador espiritual también. Aquí hay una lección maravillosa que tiene que ver otra vez con la vanidad. Se ha dicho varias veces a través de ti que el ego es quien nos permite vivir esta experiencia. Ya estamos otra vez sirviendo al ego, ¿no? Ya estamos otra vez eh, como no vamos hacia la fuente, ¿no? Es como tenemos una tendencia a adorar al ego, ciertamente. Adorar al ego como si fuera la fuente.
como si fuera la fuente de esta experiencia. Nosotros no estamos aquí gracias al ego, estamos aquí a pesar del ego, se puede decir. O sea, quiero decir, una y otra vida física, el ego nos lleva a mucho sufrimiento, incluso al suicidio en muchas vidas físicas, con esa negatividad, esa programación. Por supuesto, el ego, bueno, no es lo mismo el ego que se experimenta en el reino animal que en el reino humano, ¿no? Entonces, lo que sirve en un momento deja de servir en otro. Desde luego, aquí la enseñanza también tiene que ver cómo vivir la experiencia de esto que llamamos ego y no el por qué. Aquí, gracias por permitir la pregunta, porque una de las grandes lecciones que se revelan en nosotros es que todo por qué es una falsedad. Entonces, hay que renunciar a irnos con los porqués continuamente. De hecho, todo por qué lleva a una falacia cada vez mayor. Esto es algo que también han advertido algunos avatares, como David. Decía, si te vas con los porqués, incluso el nivel de conciencia va a verse, va a repercutir el nivel de conciencia. O sea, uno se puede ir hacia abajo en la escala cuando estás yendo siempre a porqués. Así que más bien el para qué es una venida, digamos, en la dirección del amor o de Dios o del ser o de la rendición, el para qué. Entonces, esto tiene que ver siempre con el cómo. Cómo elegir e intencionar ser uno con esta experiencia humana de ego. Hemos podido observar y ratificar con el test muscular que la manera más efectiva es ver al ego como una mascota, no ver al ego como un enemigo, como se ha compartido a través de tu alma. Ver al ego como un enemigo, al que hay que derrotar, destruir, eliminar, precisamente o paradójicamente le da más fuerza al ego. De hecho, cuando testas esto, calibra por debajo de 200, o sea, va en contra de la vida, se pierde energía, alimenta al ego, ¿de acuerdo? Es no verdad. Otra manera de afrontar esta experiencia humana, muy clásica en el mundo espiritual, tiene que ver con ver al ego como el niño interior. Esto también se investigó y es muy ingenuo, muy ingenuo. Al menos calibra positivamente, pero no hay mucho poder. Y cuando se investigó acerca de ver al ego como una mascota, que es lo que irradian también, pues eso, las, digamos, conciencias que irradian madurez espiritual, en este caso el más reciente, David Hawkins, es verlo como una mascota, como ese osito de peluche que a veces le regalaban con mucho humor y él cogía en brazos y entonces es muy divertido, ¿no? Romulín, el nombre que le pongáis, ¿no? Pero es como contemplar, testificar a esta mascota con la que venimos. Esto es una visión iluminada, por lo tanto, energéticamente es de muchísimo poder y te alinea con la energía que se requiere para que el ego se disuelva. Así que esa es la manera más eficaz, Débora, de aceptar y rendirnos a esto que llamamos ego, con lo que venimos, a esta bestia que es una experta en negar, en autoengañarse, ya que viene con razón e intelecto, el Homo sapiens, y es absolutamente impresionante también a nivel espiritual, como ego espiritualizado o religioso, que es el más peligroso de todos. Este tipo de ego que estamos transitando en nosotros es el más sofisticado, complejo y peligroso. Es el ego espiritualizado. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Débora. Adelante, Ana. Era el otro botón. Buenas tardes. Gracias por permitir esta llamada. Gracias a todos y sobre todo a Rómulo y a ti, Adriana. Bueno, mi personaje está ahora mismo súper agitado. ¡Ah, qué maravilla! Mi corazón Ana, sale casi de mi cuerpo. Dinos una cosa, ¿dónde está la sensación? Si cierran los ojos, si cerramos los ojos contigo todos, ¿dónde está la sensación? La clave es siempre, fíjate que a veces se pasa por alto continuamente, ¿no? Como mientras hay movimiento en nosotros, mientras hay no paz, la clave es reconocerlo, ¿no? Dejar ser, dejar ir es esto, es dejar ser, es ser consciente de algo y permitir que se desarrolle completamente. Entonces, si el lenguaje, si la mente nos entretiene, si la acción nos entretiene porque nos creemos el hacedor y nos perdemos en ello, descuidamos esto. Entonces, si ahora, Ana, contemplas la sensación, si todos llevamos
la observación al lugar donde se contempla, donde se experimenta, digamos. Eso es. Y con la atención ahí decimos internamente, quiero más de esta energía. Y simplemente contemplamos. Es como la reconocemos la sensación, la estamos permitiendo, se está permitiendo, se está contemplando qué ocurre con ella. Seguramente muchos de nosotros, algunos, se mueve al contemplarla, al reconocerla, se mueve, aumenta, disminuye, digamos, también, ¿verdad? Y por supuesto, al contemplar la sensación, también se contempla todo lo que dice la mente o lo que pasa por la mente. Claramente podemos ver etiquetas. Esto es un dolor, una presión, un pinchazo, una contractura, tensión. Vemos que en la mente aparecen muchas formas de pensamiento, como de dónde viene esto, lo está buscando en su archivo, sus archivos de información, de datos, lo está relacionando. Hay como un intento de encontrar la causa de dónde viene esto. Claramente vemos también que hay una resistencia a esto, que hay un deseo incluso de que se cambie, ¿no? De que se vaya, de que pase, de que sea diferente de lo que es. Y vemos que es una energía, es como una adicción muy fuerte a irnos con esto, ¿no? Al principio se nos invita a cerrar los ojos, ya que, claro, los sentidos son la ilusión. Entonces, como que invita el cerrar los ojos a no irse con esta adicción que hay en nosotros, a irnos con las ideas, los pensamientos, el personaje, digamos, intentar resolverlo, cambiarlo, hacer algo con ello. Vemos que el ego dice esto, tengo que hacer algo con esto. No hay nada que hacer, no eres el hacedor, eres el testigo de todo esto. Así que estamos testificando toda la negatividad que surge, tanto en la mente como en el cuerpo. El cuerpo solo puede decir y lo que la mente quiere. El cuerpo no tiene poder, no tiene poder con... lo que hay en la mente es lo que se refleja en el cuerpo y lo que pasa por la mente es lo que se refleja desde el alma o conciencia. Y nosotros somos algo mayor todavía, somos el testigo de lo que está ocurriendo tanto en el alma, conciencia, como en la mente, en los sentidos y en el cuerpo, ¿no? Así que permitir, contemplar, reconocer nos lleva al testigo continuamente. Así que repetimos internamente, quiero más de esta energía y cada vez como que se contempla todo con más detalle, con más conciencia, ¿no? Es como si se investigara algo y cada vez se investiga con más detalle. Nos damos cuenta de más cosas que están ocurriendo en la experiencia, ¿no? En este, digamos, en este momento. Eso es, y claramente pues cuando esto surge en la mente pues vemos pensamientos, sistemas de creencia, imágenes, recuerdos, todo tipo de fantasías, todo tipo de... Bueno, es impresionante observar, contemplar, ¿no? Todo lo que ocurre. Así que también vemos que la mente puede plantear el hecho de que si pides más, viene más, no lo vas a poder sostener o soportar. Obviamente nos dice muchas veces que nos estamos muriendo. Claramente el ego plantea esta imposible posibilidad de morir, ¿no? Digamos, de dejar de existir. Pero claro, cuando el cuerpo falla, la respiración falla, el corazón parece que es el último latido, la última respiración, pues todo eso son formas de miedo que aparecen. Entonces, como una disposición interna a decir sí y contemplar todo lo que está ocurriendo. Dame más de esta energía. Es fundamental esta frase, ya que hay mucha adicción a irnos con el personaje, digamos, ¿no? Así que esto nos permite estar en la presencia, en el presente, no en el futuro o en el pasado, que es donde el ego obtiene alimento, sino que donde está siendo este momento, ¿no? Continuamente. Así que también cuidamos y reconocemos el regalo que es esta afirmación, porque vemos que el ego espiritual también tiende a repetir frases como loros, ¿verdad? Esto es muy típico en el mundo espiritual. Es otra forma más de evasión, de no estar dispuestos a sentir lo que el ego dice que le desagrada, lo que el ego dice que lo va a matar o destruir. Así que todo miedo es ilusión
Y esto nos lleva continuamente a darnos cuenta de que todo miedo es atravesado una y otra vez. Entonces, el alma de esta manera practica o cultiva la determinación, la disposición, que es lo que el alma va cultivando en su proceso evolutivo y que se requiere para permitir que el mecanismo del ego se disuelva. Estar dispuestos, tener determinación en nosotros que se ha ido cultivando en todo el proceso evolutivo. Así que, Ana, cada vez que surja algo que, pues, vamos a decir, no paz, no lo descuides. Es lo más importante. Y como está disponible en todo momento el testificar, el contemplar, da igual si tu persona está en este encuentro o trabajando o comiendo o está haciendo deporte, en todo momento está disponible. Y esto termina también con la dependencia, que es un alimento continuo para el ego y sobre todo para el ego espiritual también. La dependencia es enorme a nivel espiritual, ¿verdad? Es una lacra, como compartía Locke, es una lacra para la humanidad la dependencia, ¿no? Es algo que heredamos y que hay que estar dispuesto a reconocer y a permitir, ¿no?, que se disuelva. Ana, así que esto es así siempre, continuo. Me has respondido a la cuestión antes de hacer la pregunta. Bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Como mi personaje no tiene nada que ver, sino que ocurre, como ves, el mero hecho de que elijas ir hacia adentro, todas las respuestas van a surgir así. O sea, todo se autorrevela. Todo, absolutamente. Llega un momento que no hay nadie a quien acudir. No puedes acudir a nadie. No puedes. Hay momentos para leer, hay momentos para cursos, para talleres, y hay momentos para simplemente permitir que tu alma se convierta en ello. O sea, el proceso de crecimiento espiritual pasa por muchas etapas, todas son perfectas. Lo difícil es discernir qué es lo apropiado en cada momento. Nosotros no podemos discernir eso. Entonces, la rendición, ¿verdad? La oración, vivir la vida desde la devoción, precipita continuamente que se nos revele lo que sirve. Pero no tenemos esa capacidad como alma de diferenciar verdad frente a o entre falsedad. Eso es la humildad. Decir, Señor, tal y como mi alma ve la vida es totalmente ilusoria, es falso, es percepción. Ya no nos creemos que como nuestra alma ve la vida es real porque está operando un mecanismo que, que opera y esa propia alma, conciencia, ego, no puede salir de ese mecanismo. Es más rápido que el propio sistema, ¿de acuerdo? Así que eso es también reconocer la inocencia y la humildad de que no podemos por nosotros mismos sobrepasar esta condición, digamos, ¿no? Esta herencia. Gracias. Muchas gracias, perdón. Gracias, Ana. Antonio, pues, gracias. Hola Rómulo, hola a todos. Me ha Hola, surgido corazón. una pregunta y es si nosotros proyectamos constantemente, ¿no? Entonces yo quiero saber hasta qué punto podemos hacernos cargo de las proyecciones que estamos manifestando en nuestra vida y digamos como cambiarlas para proyectar algo distinto que nos guste más o hasta qué punto eh, ¿qué nos acerca más a la verdad? ¿Solamente aceptar lo que estoy proyectando como algo kármico que tengo que atravesar? Me queda esa duda. Sí, el camino es la aceptación, es la rendición al momento presente. Es reconocer que nuestra alma es una marioneta. Rómulo es una marioneta. No, no puede, no está haciendo nada, no está decidiendo nada, no puede cambiar las cosas. Lo que sí que puede es elegir cómo vivirlas. Eso es fundamental. Esa es una de las herramientas que ha pasado toda prueba, ¿no? Que es la actitud, una herramienta fundamental para el alma, conciencia. Lo que ocurre, ocurre, pero eliges agradecerlo, bendecirlo, aceptarlo. Y eso es lo que permite que la energía se agote y que la proyección se agote. Si no, se está cambiando de proyección continuamente. No paras de intencionar y de proyectar y de... Por eso el proceso humano es tan aparentemente arduo. El Buda ya habló de esto. Incluso cuando escuchas hablar de la iluminación, puede llevar muchas vidas que eso ocurra. ¿De acuerdo? Así que, claro, es un proceso que dentro del tiempo parece, incluso hay momentos que parece tedioso, parece largo, parece agónico. Toda conciencia experimenta etapas de agonía, etapas en las que parece que no hay crecimiento, en las que parece que hay un decrecimiento, momentos de muchísima alegría, en lo que todo se acelera. O sea, realmente
tú eres siempre lo que testifica todo. Así que si dejas de identificarte con un aparente yo y más bien llevas tu identificación hacia la cualidad de contemplar o testificar, es el camino directo. Eso es la no dualidad devocional. En este caso, devocional porque implica que estamos enamorados de la verdad, con mayúscula. O sea, ya no, ya se nos ha revelado que lo que vemos es una proyección, incluso se ha revelado cómo funciona el ego como mecanismo, se ha revelado que el alma conciencia no puede salir de ahí por sí misma. Entonces, es acompañar este proceso y eso implica que el alma puede elegir las herramientas que obviamente permiten que el alma salga de este aparente laberinto de espejos o proyecciones que es la condición humana. Y esas herramientas son muy, muy conocidas, ¿verdad? En nosotros la intención es la fundamental, ¿verdad? La devoción dentro de la voluntad o intención es la más poderosa de todas, la devoción, es la dedicación al amor y a la verdad. Como decíamos aquí, estamos enamorados de la verdad con mayúscula. O sea, estamos en un estado interno de, Señor, muéstrame la verdad por encima de todo. Que se dé el bien más elevado por encima de todo, por encima de cualquier deseo que aparece, por encima de todo, ¿no? Es como una determinación en ti a, a conocer a Dios, que es conocer el amor. Si dices conocer el amor, es conocer la verdad con mayúscula y eso es conocer a Dios. Así que ese es un poco el camino devocional, en el que al renunciar a que tú eres el que hace, piensa, elige, busca, experimenta todo esto, se testifica que la vida ocurre espontáneamente y entonces la vida se vive desde una alegría y una gracia de que realmente solo es testigo de la obra de Dios. Y ves como el creador está creando continuamente y reconoces ser testigo y te sientes tan afortunado de testificar eso. Así que las herramientas son esas, ¿no? Intención, determinación, la devoción, la oración que se ha nombrado, la disposición también y la actitud y, como no, la simplicidad, que es otro atributo de la divinidad. Así que ese es el camino. La aceptación es una forma de decirlo, pero realmente todo tiene que ver con la intención y con la disposición a rendirlo todo continuamente, conforme emerge. A reconocer que hay un apego que le damos muy intenso a la forma y a reconocer que nuestro yo no puede ser forma, simplemente, sino que es informe y que está más allá de toda forma. Entonces el estado último está más allá de toda forma. Así que esto es fundamental. El camino de la no dualidad tiene que ver con que de repente el ser activa esa semilla en nosotros, tienes contacto con lo que la gente llama un maestro o una maestra, una enseñanza no dualista, de no dualidad, clásicamente Vedanta, Advaita, ¿no? ¿Verdad? Son clásicas y más recientes o conocidas, en este caso la obra que surge a través de David Hawkins. Entonces, eso simplemente muestra que se ha activado esa semilla y que el proceso, al ser activado, ya está ocurriendo. Y ese ocurrir es una aparente agonía para nuestro personaje, ¿verdad? Pero se experimenta a veces como que está muriendo en nosotros. Lo que muere obviamente no es el ser, sino que son las ilusiones y los sistemas de creencia y todo eso que llamamos ego, ¿no? Así que el proceso espiritual es un proceso de testificar cómo se disuelve, cómo aparentemente agoniza un sentido del yo que realmente no es real, con mayúscula. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Adelante, Nicolás. Y vamos a ir cerrando poco a poco porque ya Hola, terminando. Adelante, ¿cómo ¿me estás? escuchan? ¿Me escuchan grupo? ¿Cómo están? Sí, corazón, se escucha perfectamente. Bueno, bueno, ¿cómo han estado? Tengo una pregunta porque he venido como que siendo consciente de un hábito que es de como un bucle de desear y añorar cosas. Digamos, en este momento la proyección está, digamos, en anhelar una relación, anhelar conectar, también como que en anhelar cosas físicas, digamos, no sé, conseguir una casa, conseguir. Y digamos, en estos hablabas que el deseo, se habla que el deseo es como eso que impide también ese apego, es lo que impide que como que podamos recibir esos regalos de Dios.
pero también noto como que es como que el mismo ego se quiere frustrar y otra vez sentir como que en la apatía de para qué hago las cosas. Entonces como que son dos, apatía y deseo junticos. Es que de pronto es lo que no estoy viendo, qué es lo que no estoy dejando ser, qué es lo que, sí, ahí donde está como ese apego, no sé. Ay, Nico, muchas gracias. Bueno, es que claro, fíjate que el ser nos nombra los pilares del ego, ¿no? Otra vez, apego, deseo, orgullo. Lo primero es la aceptación, es el reconocimiento. Ya nos libera el decir, wow, ¿cuánto deseo hay en mí? Sí, en todos nosotros, en todos nosotros. Venimos con ello, sí, venimos con ello. Es inevitable, sí, ciertamente. El deseo es una herencia, como todo esto, del reino animal. El deseo emergió en la bacteria. Fíjate qué tierno, ¿no? Qué tierno. Al final, si el ego se desmorona con la compasión, con la ternura de Dios, que es firme y a la vez es un amor y una compasión infinita, ¿no? Entonces es tierno, ¿no? Darte cuenta de que el deseo empezó como esa emoción de buscar alimento, alimento, ¿no? La bacteria tuvo que tener algo que la moviera a buscar alimento, comerse algo para obtener energía, porque como organismo físico, este organismo necesita energía, ¿no? Ahí empezó el deseo, por eso es tan importante observar el hambre y entonces dejar ser la energía del hambre, reconocerla. Porque comer con hambre es alimentar el deseo. Fíjate que a nivel práctico, si en el día a día ves que tu alma come con hambre, pues entonces está alimentando también esa energía, que luego en el ser humano toma muchas formas. Has dicho deseo de una pareja o una relación, deseo de objetos, deseo de reconocimiento, no importa. Las formas que toma el deseo no son importantes. La clave está en ir a la raíz. Lo que hace el ego es que es un experto en podar. Mira, poda el árbol. Ah, mira, voy a darle forma de esto. Ah, mira, poda un poquito esta rama y si podo esta, pero realmente la raíz no sale. Como si tú pasas el cortacésped, estás solamente apartando o cortando la parte del césped que se ve, pero obviamente no sacas la raíz. Entonces la raíz es ir al deseo mismo. Primero reconocer que venimos con esto. Eh, Conocer también de dónde surge invita a reconocer la compasión en nosotros, que es fundamental. Y en esa compasión, en este amor infinito que somos, en este decirnos la verdad, simplemente se va disolviendo. Pero, ¿cómo se disuelve? Emergiendo, con más fuerza. Lo curioso es que cuando surge la intención de conocer la verdad, llámalo como, no sé, da igual la forma que tomen cada uno, puede ser la iluminación, puede ser volver a casa, da igual, eso precipita que surja más ego. Así que esa es la aparente paradoja. Entonces, reconoce, Nico, que el deseo es algo con lo que vienes, que el deseo toma muchas formas, pero no te detengas con las formas que toma, sino ves a la raíz. La raíz se va a ir revelando y siempre a nivel práctico ves a la sensación, Nico. Cada vez que observes algún pensamiento en la mente, que contemples deseo, observa el cuerpo físico y vas a reconocer que hay no paz, hay alguna perturbación. El deseo es negar la iluminación en nosotros. En el momento en que surge un deseo, dejas de ser completo total y se experimenta el alma como separada. Deseo significa querer algo. Cualquier querer es separación. Esto es una inercia en todos nosotros. Digamos que el ego alma es adicta a y está perpetuando continuamente este mecanismo de buscar, de desear, porque es una de las patas. Entonces, como el Buda dijo, es cualquiera de las patas llevan al elefante. ¿Qué significa esto? Observa, contempla el deseo con toda atención y profundidad y te llevará al elefante que es el ser. Tan solo se requiere contemplar y observar con toda tu atención la mente, el ego, como lo quieras llamar, la pata que surge. Y en esta contemplación se revela al ser infinito que somos, que eres, que somos. ¿De acuerdo? O sea que el dejar ser es el camino directo junto con la intención. Parece que en ti ya se intencionó esto. Así que todo lo que está ocurriendo, Nico, surgió de esa intención que a lo mejor no recuerdas, porque a lo mejor ocurrió en otra vida, pero
es así. O sea, nosotros estamos siendo atraídos por la intención. O sea, lo que la gente llama futuro es realmente la intención que intencionamos y entonces el universo responde a esa intención y simplemente está siendo atraído hacia esa fuente. ¿Y el proceso cómo es? Pues seguramente aquí algunas personas dirán que es doloroso, que es molesto, algunos puede ser que digan que es terrible, horrible, pero no importa, son solamente reflejos de niveles de conciencia. El proceso es el que es y es una oportunidad. Así que recuerda que ir siempre a la raíz, Nico. La sensación te va a mantener siempre en la contemplación, el dejar ser, y eso te lleva directamente al testigo, junto con la intención de amarlo todo incondicionalmente, sin olvidarte de tu personaje, claro, Nico, ¿eh? Que es donde muchas veces hay el ego es muy astuto, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, corazón. Gracias, gracias, gracias. María, adelante. Hola, buenas. Hola, hola. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y mi pregunta es sobre qué papel juega o cómo ves la sexualidad, Rómulo. La Gracias. sexualidad es nada más que cualquier otra experiencia humana más, es como igual de valiosa. Clásicamente es una gran trampa, muchas veces, es un gran entretenimiento. Por eso se le conoce como un koan a nivel espiritual, se le conoce como, por eso el alma, la conciencia, ego, a veces se siente abrumada con ese aspecto y por eso a veces el alma se retira del mundo, se va a un monasterio, a un convento, a un ashram. Se llama clásicamente desapego, evitación. Parece que eso le sobrepasa al alma ego y entonces pues siente que lo mejor es apartarlo. Esto no, obviamente no es el camino, en algún momento dado. No digo que sirviera, por supuesto que seguramente sirvió en nosotros el desapego, pero parece que en este momento todo nos lleva al no apego. El no apego no es un camino de atracción y aversión, es un camino de precisamente entregar la energía de atracción y aversión. O sea, en una persona puede haber, y hay siempre, atracción y rechazo hacia el sexo, o la comida, o el mundo, o como quieras verlo. Entonces, lo efectivo es gestionarlo siempre de esta manera. ¿Dónde está la energía? Vale. Abrazarla, permitirla, dejar que esa energía se transforme, evolucione, junto con la intención. Esto conlleva a que vas a ver a tu personaje ser llevado a experiencias, vamos a decir, muy divertidas, María. ¿Vale? Vamos a ponerle humor a la vida. Entonces, todo lo que está reprimido, el ser va a hacer así y hacer ¡pum! Y eso conlleva que te lleve a compartir con personas sexualmente. No sé, te puede llevar a fenómenos como, yo qué sé, tríos, orgías, yo qué sé, o irte a un monasterio y estar 40 años de celibato. Todo tipo de experiencias que simplemente son juzgadas por el ego, ¿de acuerdo? Como buenas, malas, me gusta, no me gusta, todo esto. Entonces, el proceso es muy claro. No te pierdas con las ramas, sexualidad, comida, dinero, fama, reconocimiento, no. Ves a la raíz, ves a la sensación continuamente, estate dispuesta a permitirlo todo y esto significa que el ego te va a amenazar y te va a decir, si permites esto, va a pasar esto otro. ¿A que sí? Entonces, ese miedo es un miedo clásico del ego, es una forma de intentar amedrentar, entonces tú has de decir que sea lo que tenga que ser. Voy a soltar, entrego en este momento el deseo de controlar, de suprimir y voy a permitir todo el tiempo la energía. Y eso conlleva permitir las acciones que surjan. Fíjate si se requiere coraje para esto. ¿De acuerdo? Así que habrá un periodo de tiempo en el que tu alma sea llevada a ciertas experiencias, si quieres verlo así, sexuales, o que la mente dice que tiene que ver con la sexualidad, pero si te entregas completamente a vivirlas contemplando, pasarán. Cuanto la clave está en no aferrarte a nada. Si no te aferras a nada, todo pasa rápido. Si no, pues verás que tu alma sigue atrapada en experiencias. Clásicamente en la sexualidad te puede llevar a formas de sexo tántrico, cosas así, en buscar algún tipo de sexo espiritual. Al final son todo también clásicas trampas y engaños, porque el sexo no es un problema, es simplemente el nivel de conciencia desde el que se afronta la experiencia. Cuando
no necesitas el sexo, cuando ocurre, lo vives como nunca. Si no ocurre, pues es igual de perfecto. Es como la comida, corazón. Cuando entregas continuamente la energía que tiene que ver con el hambre o el apego a la comida, pues simplemente se experimenta como nunca antes. O sea, realmente el problema nunca es la comida, el sexo, el dinero, las relaciones o el mundo, sino el apego a ello. Esto es muy importante porque el ego es un experto en decirte, tienes que renunciar a tu familia, renuncia al sexo, renuncia al mundo, renuncia al dinero. No, ese es el truco. No renuncio a eso, porque entonces me separo y me aíslo, sino que renuncio al apego, que es tanto la atracción como la aversión. ¿De acuerdo? Este es el camino directo al ser. ¿Mm? Yay. ¿Mm? Me encantó este aprendizaje. El soltar sería básicamente lo mismo, ¿no? Suelto, no me apego, simplemente lo observo, lo vivo y ya. Listo. Sí, ciertamente nuestras almas van a ser llevadas a experiencias que el alma ego va a juzgar y va a intentar evitarlas. Literalmente llega un momento que el ser lleva experiencias que ves claramente que nuestro personaje dice, no quiero vivir esto, no lo quiero vivir. Y a veces es, no quiero acostarme con alguien, ciertamente. Y vas a ver que el ser te muestra claramente, ríndete a la experiencia, como te rindes a ir a la guerra, como te rindes a cualquier experiencia. O sea, estás dispuesto a rendirte al momento presente y que sea lo que tenga que ser, con todo. Y esa determinación es algo que el alma va cultivando. En tu alma lo cultiva en cada instante, con la familia, en el trabajo, con el ejercicio, en todo momento, vida tras vida, ¿comprendes? Y la misma determinación que se tiene en el campo de batalla es la misma determinación que se ha de cultivar para permitir que el ego se disuelva, ¿comprendes? Determinación, esa determinación cada vez es más firme y a un momento que es total en nosotros, ¿no? Estás dispuesto a entregar la propia existencia, la propia vida, tanto física como existencia. Cuando vas al campo de batalla, en el caso de Rómulo, en esta vida, no hace falta hablar de otras vidas, cuando tu alma, esta alma trabajaba como bombero, había que entrar ahí, ¿comprendes? No puedes no entrar. O sea, no puedes llegar al incendio y decir, no entro. O sea, has de entrar. Has de entrar a la muerte, has de entrar a la aparente muerte, a lo desconocido, a donde todo el mundo sale de ahí y tú has de entrar. Y esto es para todo en la vida, no importa la profesión. Has de ir hacia el miedo. Tienes que atravesar el miedo. Dispuesto a atravesarlo continuamente. Cuando estás dispuesto, testificas que empieza a ocurrir. No eres quien lo atraviesa, que sería asumir mérito. Entonces, el ego dice siempre, yo soy el que atraviesa esos miedos. No, no asumas, nadie te está obligando a que asumas el mérito. Solo eres el testigo, pero facilitas que ocurra. Permites o facilitas que Dios lo haga. No digas que eres quien lo hace. Yo no soy quien se rinde. Yo testifico la rendición en todo caso. Y lo que se hace se permite o se facilita. Y nadie me obliga a asumir mérito por eso. O culpa porque aparentemente no ocurra en mi alma. ¿Comprendes? ¿De acuerdo? ¿Mm? No se nos obliga a nadie a comprar todo eso. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Matías. ¿Qué tal, Rómulo? Buenas tardes, perdón, la cámara no funciona, pero bueno, un placer estar acá y poder hacerte una pregunta. Eh, Vengo con un proceso de cambio que nada, cada vez se torna más vertiginoso. Una frase que apuró el proceso fue decirme, no sé cómo, pero funciona, que me entregó dos certezas, que es la de no saber cómo, pero también saber que funciona. Y donde noto que hoy en día es donde más prendido está el ego, es en cómo hay cosas que todavía perpetúo para con mis hijos. Ejemplo sencillo de graficar es Papá Noel. ¿Por qué tengo que sostener la mentira de Papá Noel si no vibra conmigo, por ejemplo? Son cosas que uno quiere sincerarse, pero la verdad es que estoy separado de la madre de mis hijas y también me toca respetar su posición y demás. Entonces, todo esto, sobre todo que es cuando notas que las garras del ego
todavía siguen sujetando fuerte. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabajan? ¿Cómo se solucionan? Bueno, ves que siempre el ser nos recuerda que nosotros somos adictos al cómo se hace, ¿no? Fíjate, siempre estamos con el hacer, ¿verdad? Esto es como, wow, ostras. Es que, claro, es tan fuerte que el mundo no para de intentar convencernos de que somos el que hace. ¿Tú te has dado cuenta de cómo se lo pasa al ser? Se lo pasa bomba. Mira cómo el ser habla a través de tu alma. Como si Rómulo fuera el que contesta las preguntas. Porque Rómulo está aquí escuchando como uno más, es el primer sorprendido de lo que está sucediendo. Pero mira cómo el mundo es como que no te para de testar. ¿Te das cuenta de qué intenso ser humano? De que todo te está llevando a la dualidad continuamente. Todo está como insistiendo en que asumas la autoría. Oye, tú eres el que hace esto, tú eres el que responde a las preguntas. Por favor, créetelo. Es muy intenso. Así que no hay, no hay un, no hay un cómo hacer. Solo es que es tan simple, ¿sabes? Que se pasa por alto todo el tiempo. Crecer espiritualmente es lo más simple que existe, porque Dios es lo más simple que existe. El amor es lo más simple que existe. El ego es muy complejo. Al ego le encanta las cosas complicadas, hacer métodos, formas. Dime los 50 pasos para... ¿Comprendes cómo funciona? Simplemente nuestra herencia como Homo sapiens, la razón, la lógica, el intelecto. Pero ser no lleva ningún esfuerzo. Dime, ¿contemplar lleva esfuerzo? Si lo estás contemplando, corazón, estás contemplando todo eso. Estás contemplando cómo surge un discurso en la mente. ¿Se lo digo o no se lo digo? Basta ya de sostener esta mentira. Papá no existe. ¿Eh? Bueno, no es alguien que... Ya, hasta. Sí, se escucha por ahí. No, ¿sabes? No es nada de hacer. No tiene nada que ver con hacer. Tiene que ver simplemente con observar, testificar y estar dispuestos a permitir. Y realmente, solamente eso disuelve al ego. Es lo más simple. ¿Cuál es la venida directa? Dejar ser. Cuando en ti veas que hay todos esos pensamientos por la mente sobre Papá Noel, o da igual el tema que sea, observa dónde está la energía. De verdad, si eres honesto y sincero, seguro que nos vas a reconocer que hay energía. Lo vas a ver. O sea, ostras, cuando pasa todo eso por la mente, hay sensaciones. Y es continuo, continuamente. Pero también permite que el ego es muy fuerte. Entonces, mira, muchas veces cuando nos encontramos, el ser de repente invita a alguien a cerrar los ojos. Y a veces ves que el ego es tan fuerte que los ojos lo abre enseguida y quiere volver a hacer la pregunta. Es como... Y entonces el ser dice, cierra los ojos. ¿Dónde está? Y la persona empieza... Y vuelve a... ¿Ves la fuerza que tiene nuestra bestia? ¿Ves a nuestro animalito que quiere preguntar la pregunta porque cree que es el que la pregunta? Y aunque le inviten a cerrar los ojos y a dejar ser... Tú ves los arranques que tienen nuestros personajes, eso es para todos. Entonces es como mantente siempre en contemplarlo todo. Y ese es el cómo, realmente. No hay un cómo lo hago. No porque estás alimentando a ese falso yo. El hacedor no es real. No es tu yo real, ese supuesto hacedor, corazón. No tienes por qué comprarlo. El camino de la no dualidad es exigente en el sentido de que has de estar dispuesto a negar que tú eres este aparente yo todo el tiempo. Y el mundo no para de invitarte a que lo compres o hagas así. O sea que el trabajo interno es, como decimos siempre con mucho humor, como el samurái. Y estás cortando zasca continuamente. O sea, llega una creencia, zasca. Y tú internamente la cortas. O sea, cortar es, lo dejas ser y no alimentas eso que es la creencia de que yo soy este yo aparentemente separado que está haciendo este momento, que está hablando en este momento, y que eso siempre va a llevarte a la culpa y al mérito. Por lo tanto, es simplemente el ego en su mecanismo inocente de supervivencia. O sea, solo quiere sobrevivir. Nuestra mascota, nuestra alma, tiene un terror profundo, inconsciente y secreto a no existir, que sería la puerta final. Y cuando esa puerta aparece, todo este cultivar la determinación y este dejar ser es lo que facilita que ocurra
cuando llegue, porque no nos van a avisar, nos van a mandar un WhatsApp. No, es que va a surgir el terror más absoluto y en ese momento se puede dar el que el alma atraviese esa puerta, que clásicamente se llama la puerta final, y entonces el alma pasará a un reino superior, que al menos si no se da a diferentes reinos, es el angelical, el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, cada aparente, cada contemplación, cada dejar ser, nos está preparando a nuestra alma para ese dejar ser el miedo a la no existencia. Así que todo lo que ocurre es igual de valioso. ¿Qué significa esto? Que dejar ir el apego a esa camiseta que tanto te gusta es lo último que se experimenta antes de la iluminación. Y luego te puedo decir, bueno, dejar ir el apego a una camiseta no es, no, es que esa gota es el océano entero. Entonces, no hay ningún soltar que sea más o menos valioso que otro. Porque no sabes lo que puede precipitar ese aparente soltar algo que parece pequeño, como es el apego a una camiseta, a una persona, a unas zapatillas, a un bolso, a un trabajo, a lo que sea, o a un alimento. Eso es lo primero, seguramente, que se experimenta cuando deviene ese estado. Porque es entregarlo y entregarlo todo conforme emerge. ¿De acuerdo? Wow. Lo tenemos claro, Matías. Lo tenemos claro todo. Es tan intenso como es tan real, es tan simple que no lo podemos ver, honestamente. Y simplemente se trata de sentir. Sentir es una de las claves. Contemplar. Muchísimas gracias, Rómulo. Gracias, gracias, gracias por tu servicio, gracias por este tiempo Gracias a todos. que has compartido, que hemos compartido, hemos hecho este programa todos juntos y es hermoso. Ver toda esta gente que solamente llegaron a entrar 100 personas porque es el cupo máximo que tenemos. Sé que hay otros 100 conectados en Facebook, pero todos estamos unidos en esta misma energía, en este mismo amor y en este mismo encuentro. Es tan inspirador como el ser inspira a todas nuestras almas, tan reconfortante para este personaje Rómulo compartir y contemplar como todos sois una herramienta para que esto que llamamos el alma despierte continuamente, porque tiende a dormirse, heredamos esto, le damos un mecanismo que tiende a perpetuarse como automatismo, como ignorancia, y entonces cuando estamos dispuestos a servir, lo que nos viene de vuelta es incomparable, así que muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y recordarles a todas las personas que esto no para acá, ¿eh? Como nos enseñó o aprendimos por medio de Rómulo hoy día, que esto es simplemente un despertar y vendrán más despertares como esto. Y es tan lindo, tenemos que continuar esto. Alguien estaba pidiéndome el nombre de la página en Facebook para conectarse, es Ernie Torres Talleres New York. Ernie Torres Talleres NY. Ok. Gracias, gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por hacer que esto suceda. Por favor, cerremos los ojos todos después de estos y vayamos a nuestro centro, que ahí está todo. Gracias, gracias, gracias. Los espero el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York para que juntos hagamos este programa. Recuerden siempre que Dios es amor y nosotros parte de ese amor. Gracias, gracias Rómulo. Gracias, gracias, gracias.